Histoplasmosis. La histoplasmosis se define como una enfermedad infecciosa atribuida al hongo Histoplasma capsulatum. Se adquiere principalmente por exposición a las esporas del hongo. La histoplasmosis no es una enfermedad que se transmita de persona a persona. Histoplasma capsulatum existe en dos formas morfológicas diferentes: la forma micelial filamentosa, en el medio ambiente, y la forma levaduriforme, en el tejido humano. Exhibe un dimorfismo térmico, lo que significa que su forma de crecimiento depende de la temperatura. A temperaturas más bajas, 25 a 30 grados Celsius, se presenta en forma micelial, mientras que a temperaturas corporales, 37 grados Celsius, adopta una forma levaduriforme. Esta adaptación al ambiente del huésped es crucial para su capacidad de causar infecciones. Su periodo de incubación va de 1 a 3 semanas. Tiene la capacidad de crecer en el medio agar-sangre. Histoplasma capsulatum se encuentra en el suelo contaminado con excremento de aves y murciélagos, especialmente en áreas con ambientes húmedos. La inhalación de las esporas del hongo liberadas al aire cuando se perturba el suelo es la principal vía de transmisión. Una vez inhaladas, las esporas de histoplasma llegan a los pulmones y se convierten en levaduras. Estas levaduras son fagocitadas por células del sistema inmunológico, como los macrófagos, pero pueden sobrevivir y replicarse dentro de ellos. Esto lleva a la propagación de la infección a otros tejidos y órganos del cuerpo, como el hígado, el vaso y los ganglios linfáticos. La histoplasmosis puede afectar a personas de todas las edades y condiciones de salud, pero hay ciertos grupos de población que pueden tener un mayor riesgo de enfermedad grave o complicaciones. La población más afectada por la histoplasmosis incluye bebés y adultos mayores, personas que viven con alguna enfermedad pulmonar crónica o VIH. El factor ambiental más importante se relaciona con la exposición a suelos contaminados con excremento de murciélagos o aves, actividades recreativas o laborales en cuevas, actividades de demolición o trabajos relacionados con la minería y excavación. Entre los factores del huésped que lo vuelven vulnerable para la histoplasmosis incluye pacientes que se sometieron a trasplante de órgano sólido, padecer algún tipo de neoplasia maligna o consumir fármacos inmunosupresores como corticosteroides. La enfermedad diseminada ocurre en menos del 1% de los casos, sin embargo los pacientes con SIDA y un recuento de CD4 menores a 150 llevan el mayor riesgo. A esta lista se suman los pacientes post-trasplantados, con cáncer o inmunodeficiencias congénitas. La histoplasmosis no se considera una enfermedad de notificación inmediata en la mayoría de los países. Sin embargo, algunos informes indican que es una enfermedad poco común. En Estados Unidos, se estima que la incidencia es de 3.4 casos por cada 100.000 personas al año, mientras que en México se calcula una incidencia aproximada de 0.29 casos por cada 100.000 personas. Además, estudios epidemiológicos que utilizan pruebas cutáneas han revelado prevalencias positivas en más del 50% de los casos, como en el caso de Panamá. Es posible que haya más casos de los que se cree, pero debido a que la histoplasmosis tiende a ser autolimitada, las estimaciones podrían ser más altas. En el 99% de los casos, la histoplasmosis no presenta síntomas. Sin embargo, cuando se vuelven sintomáticos, los motivos de atención más comunes incluyen fiebre, malestar general, fatiga, mialgias, cefalea y pérdida del apetito. Particularmente en la histoplasmosis pulmonar, se añaden síntomas de irritación de las vías respiratorias como disnea, tos, dolor torácico o hemoptisis. Cuando la histoplasmosis avanza a una forma diseminada de la enfermedad, pueden surgir síntomas adicionales que varían según las áreas afectadas. Por ejemplo, en casos de histoplasmosis diseminada progresiva crónica con afectación del tracto gastrointestinal, es posible experimentar ulceraciones orales dolorosas, diarrea y dolor abdominal. En casos de histoplasmosis que afecta el sistema nervioso central, los síntomas pueden incluir dolor de cabeza y cambios en el comportamiento. En general, la exploración física no suele revelar muchos hallazgos significativos en casos de histoplasmosis. Sin embargo, en casos moderados de la enfermedad, se pueden observar ciertos hallazgos clínicos. Estos pueden incluir linfadenopatías, eritema nodal o multiforme, hepatoesplenomegalia cuando hay diseminación gastrointestinal, estertores, e incluso pueden presentarse petequias y úlceras cutáneas.
Es importante tener en cuenta que estos hallazgos pueden variar en cada individuo y no están presentes en todos los casos de histoplasmosis. En términos clínicos, la histoplasmosis puede clasificarse en distintos tipos. La histoplasmosis pulmonar asintomática suele presentarse cuando hay una exposición de baja intensidad al hongo y afecta a personas sanas. En este caso, no se manifiestan síntomas. La histoplasmosis pulmonar aguda se define cuando los síntomas aparecen en las primeras 4 semanas después de la exposición. Por lo general, se trata de una enfermedad leve y autolimitada. Por otro lado, la histoplasmosis pulmonar crónica implica un mayor grado de daño pulmonar y suele ser más frecuente en personas que ya presentan alguna comorbilidad pulmonar previa. Finalmente, la forma más grave es la enfermedad diseminada, la cual representa menos del 1% de los casos. En su mayoría, ocurre en pacientes con sistemas inmunológicos debilitados, como aquellos que están inmunosuprimidos o en bebés. En los estudios de laboratorio, se han identificado diversos hallazgos asociados a la histoplasmosis en sus diferentes formas clínicas. En el caso de la histoplasmosis pulmonar aguda, es común encontrar evidencia de supresión de la médula ósea o un aumento en los niveles de enzimas hepáticas. Por otro lado, en la histoplasmosis diseminada, se pueden observar distintos marcadores que indican la presencia de la enfermedad. Estos incluyen pancitopenia, que es la disminución de las células sanguíneas en general. Además, se pueden encontrar niveles elevados de fosfatasa alcalina, un aumento en la velocidad de sedimentación, niveles elevados de proteína C reactiva y de lactato deshidrogenasa. Asimismo, es posible que se observe un aumento en la expresión de ferritina. Aunque poco frecuente, también se ha reportado hipercalcemia en algunos casos. Otro método diagnóstico utilizado son las pruebas de detección del antígeno sérico del histoplasma, específicamente el inmunoensayo enzimático. Aunque es importante tener en cuenta que estas pruebas son menos sensibles en comparación con los análisis de orina. Se ha observado que el antígeno sérico se puede identificar aproximadamente en el 50% de los pacientes con histoplasmosis pulmonar aguda, el 57% de los pacientes con histoplasmosis pulmonar crónica, el 50% de los pacientes con histoplasmosis diseminada y el 85% de los pacientes con SIDA e histoplasmosis diseminada. Además, contamos con pruebas serológicas que ofrecen una valiosa herramienta para el diagnóstico de la histoplasmosis. La sensibilidad de estas pruebas puede variar según el tipo de enfermedad. Según estudios realizados, se ha observado una sensibilidad del 78% al 89% en pacientes con histoplasmosis pulmonar leve o moderada, del 40% al 80% en pacientes con histoplasmosis pulmonar aguda grave, un 93% en pacientes con histoplasmosis pulmonar crónica, del 63% al 81% en pacientes con histoplasmosis diseminada progresiva y un 75% en pacientes con histoplasmosis del sistema nervioso central. Es importante tener en cuenta que los anticuerpos contra Histoplasma capsulatum pueden persistir en el organismo durante años después de la exposición, lo cual puede complicar el diagnóstico tras obtener un resultado positivo. Asimismo, es importante señalar que los ensayos de fijación del complemento pueden producir resultados falsos positivos en pacientes con otras infecciones fúngicas, tuberculosis, sarcoidosis o linfoma. Por lo tanto, es fundamental considerar los resultados de las pruebas serológicas en conjunto con otros hallazgos clínicos y pruebas diagnósticas adicionales para obtener un diagnóstico preciso de la histoplasmosis. El ensayo plasmático de 1,3-beta-D-glucano es una prueba utilizada en el diagnóstico de diversas infecciones fúngicas, incluida la histoplasmosis. El 1,3-beta-D-glucano es un polisacárido presente en la pared celular de varios hongos, incluido el Histoplasma capsulatum. Este ensayo puede ser especialmente útil en situaciones en las que otros métodos de diagnóstico pueden ser limitados, como en casos de histoplasmosis diseminada o en pacientes inmunocomprometidos. Proporciona una herramienta adicional para confirmar la presencia de la infección por histoplasma y apoyar el diagnóstico clínico. Es importante tener en cuenta que esta prueba no es específica para la histoplasmosis, ya que otros hongos también pueden liberar 1,3-beta-D-glucano. Un estudio reporta una sensibilidad del 87% y una especificidad del 68%. El estudio de orina se destaca como uno de los métodos más importantes para el diagnóstico de histoplasmosis, superando en sensibilidad a la detección de antígeno en sangre.
Su eficacia se ha informado con una sensibilidad del 95% en pacientes con SIDA e histoplasmosis diseminada, un 92% en aquellos con histoplasmosis diseminada y un 75% en casos de histoplasmosis pulmonar aguda grave después de una exposición a un gran inóculo. Es relevante señalar que el antígeno solo se detecta en un 10 a 20% de los pacientes con histoplasmosis pulmonar aguda leve o moderada, así como en aquellos con histoplasmosis pulmonar cavitaria crónica. Es importante tener en cuenta que los pacientes con mediastinitis granulomatosa o fibrosis mediastínica generalmente no presentan antígeno en la orina. Debido a su complejidad, el estudio de biopsia y patología no suele ser ampliamente utilizado dentro del protocolo para el diagnóstico de histoplasmosis. No obstante, puede resultar necesario en casos de linfadenitis mediastínica o granuloma mediastínico para descartar la presencia de neoplasias malignas. La sensibilidad de este estudio varía considerablemente, oscilando entre un 9 y un 50%, dependiendo del tipo de muestra y del tipo de enfermedad en cuestión. Aquí observamos la preparación de una biopsia pulmonar teñida con Yemsa que muestra Histoplasma capsulatum dentro de un macrófago. También es posible solicitar un cultivo a partir de tejido o fluido corporal para el diagnóstico de histoplasmosis. Se pueden tomar muestras de esputo, lavado broncoalveolar, sangre, lesiones cutáneas, hígado, médula ósea o cualquier otra área afectada por la infección, aunque los cultivos de líquido cefalorraquídeo generalmente arrojan resultados negativos. El crecimiento del hongo, que se presenta como un moho blanco o de color marrón claro, puede demorar entre 1 y 6 semanas. Además, para completar la identificación es necesario un estudio adicional, lo cual se logra generalmente mediante el uso de una sonda de ADN quimioluminiscente. Los cultivos positivos son más comunes en pacientes con infección diseminada, histoplasmosis pulmonar crónica o histoplasmosis pulmonar aguda tras una exposición a un inóculo grande. La sensibilidad de la biopsia también es muy variable, oscilando entre 9 a 85%. En el pasado, las pruebas cutáneas solían formar parte del protocolo de diagnóstico de la histoplasmosis. No obstante, en la actualidad, su utilidad es limitada debido a las reacciones cruzadas que pueden ocurrir con otros hongos. Por esta razón, estas pruebas han sido descartadas y ya no se utilizan en la práctica clínica actual. Además de las pruebas de laboratorio, la radiografía de tórax es un estudio de gran relevancia en la evaluación de pacientes con sospecha de histoplasmosis. Aunque en ocasiones las radiografías pueden ser normales, en algunos casos se pueden observar infiltrados irregulares. Además, es posible encontrar ganglios linfáticos ciliares y mediastínicos agrandados. En situaciones más graves, como en pacientes inmunocomprometidos o aquellos expuestos a inóculos grandes, las radiografías pueden mostrar infiltrados reticulonodulares difusos bilaterales. En la histoplasmosis pulmonar cavitaria crónica, la radiografía nos permite observar la presencia de cavidades unilaterales o bilaterales en el lóbulo superior, así como infiltrados y fibrosis extensa en los campos pulmonares inferiores. Con el paso del tiempo, estas cavidades pueden presentar un engrosamiento en su pared y una retracción del tejido pulmonar circundante. Es importante mencionar que la presencia de adenopatía generalmente es poco común en este tipo de histoplasmosis. En el caso de la histoplasmosis diseminada, los estudios radiográficos pueden presentar diferentes hallazgos. Puede haber casos en los que la radiografía sea normal, mientras que en otros se pueden observar infiltrados reticulonodulares difusos o pequeñas opacidades nodulares. Además, también es posible encontrar adenopatía o enfermedad difusa del espacio aéreo, aunque estas manifestaciones son menos frecuentes. La tomografía computarizada es útil en el diagnóstico de la histoplasmosis, ya que permite observar infiltrados reticulonodulares difusos en casos de histoplasmosis pulmonar aguda. En casos más graves, esta técnica de imagen puede mostrar infiltrados y cavidades en el lóbulo superior, así como fibrosis extensa en los campos pulmonares inferiores. Aquí observamos la radiografía de tórax de un paciente con histoplasmosis pulmonar aguda, muestra agrandamiento de los ganglios linfáticos ciliares derechos y un infiltrado irregular del lóbulo superior derecho. Esta radiografía muestra infiltrados reticulonodulares difusos que involucran todos los campos pulmonares en un paciente que experimentó una exposición extensa a las esporas de Histoplasma capsulatum durante la eliminación de excrementos de aves de un campanario. Este paciente presentaba disnea e hipoxia. El diagnóstico se basó en la detección de altas concentraciones de antígeno en orina, líquido de lavado broncoalveolar y sangre.
El paciente mejoró rápidamente en respuesta a los glucocorticoides y anfotericina B. Aquí hay una radiografía de tórax que muestra múltiples cavitaciones en un paciente con histoplasmosis pulmonar crónica. Las complicaciones de la histoplasmosis son infrecuentes, ya que la mayoría de los casos son autolimitados. Sin embargo, en menos del 1% de los casos, la enfermedad puede diseminarse y afectar casi cualquier órgano del cuerpo. En pacientes con un sistema inmunológico comprometido, las secuelas pueden ser graves y permanentes, lo que puede afectar la funcionalidad del sistema respiratorio. Además, la enfermedad diseminada puede ser la causa de complicaciones como la insuficiencia adrenocortical o la endocarditis. La histoplasmosis presenta una tasa de mortalidad estimada en alrededor del 4%. Sin embargo, es importante destacar que, con un tratamiento adecuado y oportuno, el riesgo de muerte asociado a esta enfermedad es muy bajo. La administración temprana de terapia antifúngica específica para la histoplasmosis ha demostrado ser efectiva para controlar la infección y reducir la gravedad de los síntomas. Además, en casos graves o en pacientes inmunocomprometidos, puede ser necesario un enfoque terapéutico más agresivo y una vigilancia estrecha para prevenir complicaciones y mejorar los resultados clínicos. Es importante que los pacientes con histoplasmosis reciban un seguimiento médico regular para evaluar su respuesta al tratamiento y garantizar una recuperación completa.